Tendemos a descuidar nuestra salud. La energía que más adelante no es que se pierde, pero que sí va estamos en esta lucha constante de quiero ser fit. Pero vamos a adjudicárselo a la salud. El día de hoy estaremos hablando acerca de nutrición, un tema que nos interesa mucho a las mujeres. Nos interesa en realidad a todos, pero mucho en especial a las mujeres porque pues tenemos una vida muy cambiante y vamos a trabajar con Naroli, una experta en nutrición. Pues, hola Naroli, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte con nosotros y que podamos compartir este rato contigo. Para todos nosotros es interesantísimo empezar por saber quién eres tú a nivel profesional, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en Nutrición y Dietética, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Ucamaima, en Santiago. Y ahora mismo me estoy desempeñando en el área de nutrición deportiva. También soy nutrióloga clínica. Realicé mi maestría en INTEC aquí en Santo Domingo. Y pues tuve un tiempo que estuve en el sector hospitalario, trabajando con pacientes renales en la mayor parte del tiempo y pacientes bariátricos. También soy parte de un equipo interdisciplinario con el doctor Jonathan Tuma, con el cual yo veo los pacientes de él de cirugía bariátrica. Wow. Y te queda tiempo para algo más en la vida. Bueno, Naroli, te cuento y le contamos a todos las personas que nos ven, ¿no? Que nuestro podcast Te Despierta, que es parte de un programa que tenemos de una comunidad llamada Mujer, Poder y Propósito. Es poder ayudar a las mujeres a complementarse bien en lo que se llama éxito, porque a veces como que consideramos que el éxito es ser millonario, tener muchas cosas, ser muy nombrado. Y realmente pues sí, eso hace parte de tener éxito, pero también hay otras partes que muchas veces descuidamos, sobre todo las mujeres. Tendemos a descuidar nuestra salud, nuestro cuidado, nuestro espíritu y bueno, pues la comunidad de Mujer, Poder y Propósito trata pues de ayudar a que equilibremos un poco eso. Sí, sé exitosa en todo lo que tú haces, pero también vamos a ayudarnos a cuidar un poco y eso lo hacemos a través de concientización. O sea, yo no sé que no me estoy cuidando hasta que no me entero que no me estoy cuidando. Casi siempre como que creemos que sí, todo va bien porque tú caminas, tú sigues para adelante, ¿cierto? O sea, tu vida va y mientras tú te sientas saludable, entre comillas, pues tú vas. Entonces la idea de hoy, Naroli, es que podamos separar por partes, o sea, por edades, por segmentos. De los 20 a los 30, de los 31 a los 40, de los 41 a los 50, que son como las tres partes de la vida en las que tienes que ver con el trabajo y todas las estudios y demás. Entonces vamos a empezar, ¿qué te parece? Por de los 20 a los 30. ¿Qué más tú crees que, bueno, digo yo que las mujeres en esa edad están en ese proceso de educación y alguna vez hablábamos tú y yo que es el tiempo donde las mujeres pues la juventud brota y tú quieres salir a bailar y disfrutas y gozas y de todo y tienes la capacidad, y te lo digo por experiencia personal, yo tenía la capacidad en ese rango de edad de trabajar, estudiar, trabajar y llevar un negocio nocturno al mismo tiempo. Yo era profesora de una universidad, llevaba al mismo tiempo todo y no sentía absolutamente nada de cansancio, nada. Yo me levantaba de nuevo y todo, ¿cómo lo hace? Yo, ay, sí, pero después de esa edad yo empecé a notar que las cosas cambian. Entonces, cuéntanos un poco a nivel del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese segmento de edad? ¿Qué es lo que vive una mujer realmente a nivel del cuerpo? Bueno, totalmente de acuerdo con usted, a pesar de que nos podemos sentir con esas emociones y esa energía que más adelante no es que se pierde, pero que sí va decayendo. Yo entiendo que de los 20 a los 30 empezamos a tener mayor responsabilidad. Entonces, no es como que estamos pendientes a cuando nuestra madre, nuestros padres se enfocan en ayudarnos, sino que nosotros ya empezamos a ir a la universidad o ya estamos en la universidad y también, como usted mencionaba, que en el caso suyo también estaba trabajando.
Entonces, el cuerpo va sintiendo eso porque ya pasamos de estar relajados a tener responsabilidades, lo que genera un poco de estrés. Y creo que es una etapa muy bonita donde la mujer empieza a conocerse, empieza a realmente saber cuáles son sus gustos, a definir personalidad, si no la tiene definida aún. Y entre eso y también los cambios hormonales que vienen en cada etapa de la vida, en esta primera década que acabamos de mencionar, entiendo que es muy importante el tratar de llevar un balance en lo que es la alimentación, la actividad física hasta donde sea posible. Vemos que generalmente en esa edad de 20 a 30, pues nosotras estamos muy enfocadas en tratar de vernos súper bien. Estamos en esta lucha constante de quiero ser fit, me monto en la ola o por un tema de salud o de manera general simplemente siempre me ha gustado el ejercicio o el deporte. Entonces como que en esas edades es donde más se ve eso. Pero ya más adelante entonces van ocurriendo otras situaciones de la vida que van cambiando. Entonces, por lo menos en este rango de edad es importante conocernos y evaluar nuestros hábitos, qué tan saludables son. En el término de dieta, que es una palabra muy famosa, la tenemos muy mal empleada en el sentido de que uno por comer saludable tiende a tener una tacha de que estás a dieta. Pero dieta significa todo lo que yo consumo en 24 horas. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, lo que debemos de evaluar realmente es si mi dieta es saludable o no, o qué tan saludable es, o si puedo mejorar, qué puedo mejorar, cómo la puedo mejorar, sin dejar de perder un balance y equilibrio entre la vida social que también está muy activa en esas edades. En ese tiempo como que la sociedad también genera una presión terrible, ¿no? O sea, y hoy Sí, día con redes sociales y con, si antes la televisión y demás hacía como que esa presión sobre uno, porque yo recuerdo en el tiempo mío era con televisión. Entonces yo recuerdo que todo como que los parámetros era el cuerpo perfecto es Miss Universo, ¿no? Entonces decían, señorita, qué sé yo qué. Entonces 90, 60, 90, las medidas internacionales, ¿no? Y luego lo medían a uno y uno no medía 90, 60, 90, y entonces uno estaba gordito o estaba muy flaco o muy flaca y uno o tomaba acción. Hay algunas que no nos importaba, pero hay muchas que sí. sí, claro. Sobre todo porque esa es la etapa en la que tú estás como también en el noviazgo y lo que tú decías, en la parte de gustar, de ser atractiva, estás eligiendo posiblemente tú lo que va a ser pues la persona que va a acompañarte el resto de tu vida, más o menos, ¿verdad? Entonces, como que ahí pasa todo eso, pero también yo creo, Naroli, que hay en ese cambio hormonal que hay allí, pienso yo como que las mujeres no nos estamos dando cuenta. Y también me atrevo, y me disculpas, claro, a decir que mucho tiene que ver también la comunicación médica con respecto a que pues en este tiempo empiezan estas menstruaciones dolorosas y muchas mujeres, te lo digo porque yo he visto a lo largo de mi vida, todo el tiempo he escuchado el problema, ay no, espérate, que a mí la menstruación me patea, me pone mal, me hace vomitar, me pone de tal manera, o sea, y se da mucho endometriosis, se da mucho problemas a nivel de senos, de ovarios. Hoy en día estamos viendo muchas mujeres con una dificultad enorme para quedar embarazadas, por ejemplo, en ese rango de edad que antiguamente, vamos a decir como 3 generaciones hacia atrás, ellas tenían, las mujeres de aquellas generaciones, ¿no? Se casaban a los 20, 21, a los 22 ya tenían el primer muchacho, a los 23 estaban como que con el otro, o sea, como que, y al mismo tiempo estaban Sí, trabajando, eran fuertes, sí, ¿no? así es. Realmente eso y también el hecho de que debemos recordar que la mujer es el sexo más emocionada. O sea, Sí. somos más emocionales que los hombres, por decir algo. Y, Pero mm, vamos a adjudicárselo a las hormonas, y ¿verdad? exactamente, y siempre tenemos que buscar un culpable. Entonces, en este Exacto. caso, vamos a decir que las hormonas en ese periodo de tiempo, en esa etapa de 20 a 30, hay muchos cambios y es importante también tener en conocimiento que las comparaciones nunca son buenas. No, claro. Entonces, como venimos muchas veces, entramos en los 20 años sin una identidad definida, pues estamos buscando esa aceptación
encajar, ¿verdad? Y obviamente las redes sociales, que ahora mismo, quizás en aquel entonces, un poquito más atrás, era la televisión, pero ahora sigue siendo la televisión, la radio y también las redes sociales, el móvil, ¿verdad? Vemos muchos estándares Y diferentes. los filtros que nos están dando por ahí a todas. Sí, también, ¿verdad? Entonces, entre esto, las comparaciones y el que me quiero sentir aceptada, en que quiero pertenecer y todos los procesos hormonales, pues se nos hace un poquito más arriba a nosotras las mujeres, como terminar de sentirnos bien. Pero es una etapa muy bonita donde ya cuando uno va entrando en los 30, que vamos a pasar a esa siguiente etapa, pues ya uno sí tiene como una identidad más definida y pues empieza o deberíamos de empezar a tener una mejor relación con nosotras mismas. Y algo bueno o positivo que puedo decir de esta generación es que, por ejemplo, las personas tienden a asistir más a lo que es el nutricionista, el psicólogo, porque en otros tiempos no se veían, no se le veía la importancia a esto. O sea, ahora ya se toma en serio que realmente yo puedo ir donde un profesional de la salud y es lo más recomendado porque también existen muchos coaches nutricional, mucho coaching de terapia física, de mentoría, de psicología y lo más recomendado es ir donde un profesional de la salud especializado en el área ya sea específica en cuanto a las emociones, un psicólogo, un licenciado en psicología, o en el ámbito de la alimentación, pues en nutrición, un nutricionista o un médico nutriólogo, en caso de que tenga alguna patología y demás. Como quien dice, zapatero a tus zapatos. Mira, Exactamente. sí, es lo más correcto, estar buscando en el lugar correcto es lo más seguro para la salud de uno. En esa etapa que tú dices, pasando de los 30 ya hacia los 40, yo creo que hay una, digamos que hoy en día, en la búsqueda de que tienes que estabilizarte a nivel de laboral, que necesitas ya no solamente una profesión, sino que es ya una profesión sin maestría, es como antes tú haber hecho el bachillerato y ya. Las exigencias, me refiero a las exigencias profesionales, ha llevado a que muchas mujeres pasen la etapa de tener sus hijos como que la corramos un poco más, ¿no? Y nos malalimentamos también. Nos malalimentamos. Yo recuerdo la universidad, eso fue el desastre al inicio de la universidad, el desastre, porque en la casa era la mamá que hacía todo y que te cuidaba, o sea, proporcionado todo de acuerdo a las necesidades, lo que ellas entendían que fuera saludable, ¿no? Pero cuando uno llega a la universidad, en el caso de países como el mío, en donde tú para ir a la universidad tienes que cambiarte de ciudad, vivir sola y bueno, empezar a elegir ahora tus alimentos y como que eso es como que fiesta abierta para gozar. Sí. Entonces, claro, lo que tú no podías seguido en la casa lo haces por fuera y provoca muchos cambios. Hay, dentro de lo que yo he leído, la resistencia a la insulina, que es un tema que está caliente ahora mismo, ¿no? Porque se ha encontrado como que muchas condiciones metabólicas están demasiado ligadas a esa resistencia a la insulina y está obviamente ligado a la alimentación que estamos llevando hoy día. Claro, y La, también a la actividad física. Es la falta, decir, ¿verdad? la falta de actividad física, el sedentarismo que estamos viviendo hoy en día por las comodidades que podamos tener, eso está afectando bastante a todo lo que tiene que ver con nuestro organismo fisiológicamente. Estamos diseñados para movernos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la actividad física en toda la etapa de nuestras vidas. Si bien no es lo mismo cuando éramos adolescentes, que pertenecíamos a un equipo de deporte del colegio, a un voleibol, béisbol, lo que fuera, pero ahora estamos ya siendo más independientes, pero con más exigencias. Entonces, entre eso que nos sube el cortisol, las responsabilidades que se van sumando, porque Totalmente. aparte de la universidad del trabajo, ahora tengo una familia, ahora también estoy emprendiendo y también la falta de actividad física por el tiempo que a veces no encontramos. Si no encontramos tiempo para cuidarnos, vamos a tener que encontrar tiempo para ir a los médicos o para Sanarnos o sanarnos, manejar una porque enfermedad. es muy triste cuando ya nos vemos en esa situación. Lo ideal es que mantengamos un balance,
Y es importante tener de costumbre hacerse su chequeo general, visitar a su médico de cabecera. A la edad de los 30, en esa etapa de 30 a 40, ya muchas mujeres empiezan a perder masa muscular. Anteriormente se decía que a partir de los 45 años, fisiológicamente, nosotros empezábamos a perder masa muscular, pero ahora en estudios más recientes se ha demostrado que sin actividad física hasta desde los 25 años empezamos a perder fisiológicamente anualmente una cantidad importante de masa muscular. Entonces, la actividad física en conjunto con la dieta balanceada, en un estilo de vida en balance, me refiero a no es simplemente frustrarme en una dieta súper saludable, sino en tener el balance en cuanto a las actividades sociales, porque también lo emocional es importante dentro de la dieta. Si Claro, a mí no me gusta lo que yo estoy comiendo, no voy a llevar un buen régimen de alimentación o lo voy a totalmente. llevar por un tiempo definido y luego de ahí no habré tenido la Sueltas. capacidad de mantenerme dentro de ese balance para cambiar el estilo de vida, sino que voy a volver a los hábitos anteriores. Entonces yo entiendo como que en esa edad que ya tenemos cierta madurez, que tenemos más responsabilidades, que muchas veces somos madres y ya cuando uno es madre la cosa es diferente porque uno ve el mundo diferente y empezamos a crear desde abajo sacar para tener más amor propio por nuestros hijos. Entonces es sumamente importante ir a los médicos, ir a su visita, su chequeo y tener su nutricionista, hacer su plan de alimentación, su rutina, realizar actividad física y sobre todo también tener en cuenta cuáles son esos síntomas que se van presentando que puedan darnos luz a que algo no está bien. Con relación a la resistencia a la insulina, Ujú. el tema que estamos tocando ahora mismo de la actividad física es sumamente enemigo de lo que es la insulina en nuestro cuerpo. O sea, una persona sedentaria no va a tener un buen organismo saludable que nos envíe la insulina necesaria. Entonces, en cuanto a esto y más también los alimentos ultraprocesados que están bombardeándonos por todos lados, entonces de ahí viene mucho caso de resistencia a la insulina, que muchas veces solamente nos quedamos con que, mis abuelos eran diabéticos. Sí, hay un factor de diabetes que es hereditario, pero debemos de entender que también existe un tipo de diabetes que no se hereda, sino más bien nosotros los producimos y es debido a la inactividad física, o sea, el sedentarismo y el hecho de malos hábitos alimentarios desde temprana edad. Totalmente, totalmente. Hay mucho tema acerca de esa parte de los alimentos, pero si yo no relaciono, primero yo tengo que definir, o por lo menos yo lo hice así, yo dije, no, espérate, para reorganizar mi mundo de salud, yo no puedo llamarle a mi alimentación dieta. Yo le digo, más bien, ese es mi estilo de vida, porque estilo de vida me pone como en una posición de, qué chévere. Pero dieta es como que el doctor me está castigando. Así Oye, es. entonces lo veo mal, cuando me sirven el plato lo siento mal y definitivamente cuando tú comes algo, tus emociones también tienen que ver con cómo recibe tu cuerpo ese alimento. Totalmente. Nos hemos olvidado de los órganos de una forma terrible, o sea, nos cuidamos mucho por fuera, sí, pero por dentro tú tienes que cuidarte. Y de verdad que los alimentos ultraprocesados y todo lo que viene industrializado, que ha reemplazado de una forma terrible todo lo que antes se hacía. Yo hoy hablaba con mi mamá y me estaba contando que cuando ella era niña, uno de sus tíos ellos vivían en el campo, entonces cazaba torcasas, no sé si un pajarito marrón que hay aquí mucho, que es grande, como así. Pues grande, no, pequeñito. Bueno, él las cazaba y se dedicaba a sacar las plumas, a limpiarlo, a qué sé yo qué. Y mi abuelo tenía un trapiche, que es donde hacen la molienda, Sí. ¿verdad? Tenía un trapiche y entonces cuando ya la panela iba estando, el azúcar, el melado, eso iba estando, entonces ellos acercaban los pinchos de esas palomas, digamos, Ok. pajaritos, ¿no? Y lo ponían ahí cerca, le iban dando vueltas poco a poco, poco a poco. O sea, la cocción era lenta, Era un proceso. un proceso completo. Hoy día tú coges la carne que está congelada, la sacas de la nevera, la metes entre el microondas, le das 3 minutos en lo que tiene la cafetera puesta para que la cafetera te haga el filtro pues completo del café y tú abres las dos cosas al tiempo y tienes café
y la comida, Sí, así que ya es. viene un plato. O sea, tú dices, ay, no, yo voy a comprar lasaña congelada, sancocho congelado. Y para la gente que es más joven y que tiene mucha actividad, pues eso es ideal. O sea, visto Claro, como facilidad es ideal. sí. El tema es Es un arma de doble que filo. exactamente estamos consumiendo un exceso de ingredientes que no son favorables. Claro. Incluso antes en los productos procesados, porque es que los productos procesados no son de ahora, los productos procesados tienen mucho tiempo, años y años y años y años realmente, ¿no? Claro. Cuando no había nevera, los campesinos hacían, los que yo conozco, cogían la carne, la envolvían en sal, la envolvían en un saco de tela de esa Ujú. de costal. Y eso lo amarraban, y eso se empezaba a escurrir el agua hasta que la sal se secaba, o sea, la sal ayudaba a deshidratar La la porción carne. de carne. Y cuando tú le dabas el golpe a la sal se abría y la carne estaba lista para consumir. Eso es un producto procesado. Así es. Pero hoy día te lo hacen sí, pero en un industrializado, entonces lleva muchísimas otras cosas Y no solo sal, ahora ya los productos, por ejemplo, como los embutidos, exacto, tienen un aporte alto de nitrito, nitratos, que no necesariamente son favorables para la salud. el exceso, El ¿no? exceso, claro. Entonces, yo tengo mi opinión personal en cuanto a los productos industrializados, muy procesados. Ellos vienen para facilitarnos la vida y la Ujú. tecnología es buena en buenas manos. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que, como mencionaba, es un arma de doble filo en el sentido de que muchos de esos procesos también desnaturalizan los alimentos. Entonces, al final del día, la nutrición ¿cómo puedo llamarle? Es un proceso fisiológico que se da inmediatamente, empieza en la boca. No es Ujú. como que yo elijo nutrirme. La nutrición se da automáticamente, yo llevo el alimento a la boca, que no es lo Pongas lo que mismo pongas allí. que alimentarme, porque yo la puedo alimentar a usted con una gaseosa, con un refresco, como le llamamos aquí en el país, Exacto, con una galleta dulce, pero la estoy alimentando más, no necesariamente le estoy nutriendo. exactamente. Entonces, el tema con estos productos muchas veces es que, ¿qué están aportando a mi vida? O sea, la alimentación debe de ser balanceada, debe de tener un conjunto de nutrientes, tanto los macronutrientes como los micronutrientes, para tener en balance nuestro estado y todo nuestro organismo. Entonces, no debemos de olvidarnos de esto. El exceso de esos productos, pues sí hacen daño a la salud porque tienen muchos conservantes, muchos productos que no son ni siquiera orgánicos, ¿verdad? Y que no son los más beneficiosos para nuestra salud. Entonces, debemos de tener muy claro en esto, en que todo debe de ser con medidas, que todo en exceso es daño, es malo, no es lo recomendado. Y que hay cosas que todavía uno o sea, tienes la opción de tenerlo fresco, de tenerlo, Claro, porque totalmente. nosotros vivimos en un país bendito, Sí, así porque es. nosotros aquí todavía podemos decir, déjame agarrar un mango de la mata, ¿cierto? Claro. Un aguacate, ay, voy por la carretera y voy comprando cosas de aquí a Santiago, de Santiago para acá. Ese Sí. tipo de cosas no se ven en todas partes, o sea, eso tú no sales en Estados Unidos y lo encuentras por ahí, ¿no? No, claro, y el hecho de vivir en una isla tropical donde tenemos tanta variedad de frutas frescas y de vegetales que otros países no No cuentan con tienen, esa dicha. exactamente. Y de hecho es muy importante, yo diría que sumamente importante uno identificar con qué me siento bien. Al momento de llevar y hacer un plan de alimentación, ser bien honesto con el nutricionista en el sentido de que, mire, a mí no me gusta la guayaba, de tantas frutas que hay, no necesariamente en su plan debe haber guayabas. Entonces, a veces vamos y no hablamos, no nos abrimos y entonces llevamos un plan que no nos gusta y como yo mencionaba anteriormente, eso va a ser retraso porque lo voy a llevar por compromiso por un tiempo y luego más nunca. Claro. Es tener una relación emocional también con el plan de alimentación. Es decir, a mí no me gustan mucho los vegetales, por poner un ejemplo de un paciente, Ujú. entonces vamos a buscarle la vuelta. Exacto. ¿Cuáles de los vegetales sí te gustan? Vamos a empezar por uno, por dos, por tres, y luego vamos a ir poniendo un poco de voluntad, porque todo sin voluntad
sea, nada sin voluntad, perdón, va a ser Va a posible. O funcionar, sea, exacto. necesitamos también poner un poco de voluntad en el caso de que no sea suficiente, porque si solamente me como un vegetal, pues ahí no voy a tener todas las vitaminas y minerales que mi cuerpo necesita. Y Totalmente. de verdad que muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero nos falta como ese poquito de luz y yo de verdad que recomiendo muchísimo el abrirse en las consultas y tener esa Honestidad. confianza, esa honestidad de que, mira, realmente no es que me caiga mal ni nada, pero yo no soy muy amante a la tallota, a la lechosa, a la piña o a algún tubérculo, por ejemplo, antes de salir de esa consulta para que ese plan de alimentación sea más agradable. Y se adapte a ti, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces entre los 30, de los 40 en adelante, ya las cosas cambian porque ya has sido madre o si no fuiste mamá, por tu cuerpo ya empieza un proceso de cambio y es cuando viene perimenopausia. También. Y yo creo que esa ahora último que se oye de la perimenopausia y que se le está poniendo el cuidado que se le debería poner, ¿verdad? Porque antes estaba como que, bueno, ya es como que todo estaba bien y llegó la menopausia de un golpe. No, hoy día ya sabemos que existe un proceso que va desde los 40 y van pasando cosas. Vuelve el cambio hormonal, empiezan a suceder cambios en todo tu cuerpo, en absolutamente todas tus hormonas y nos estamos ayudando con el tema de que estamos muy conectados en internet, en una cosa y la otra, y sabemos ya, hoy día se sabe que dopamina, tú estás ahí dándole al cuerpo en exceso, que te estás acostando muy tarde, que te acuestas con un celular al lado, y yo creo que está difícil quitarle a la gente eso, porque es que por ahí es que va la vida. Claro. Pero pienso también que, como tú decías hace un momento, el equilibrio, ¿no? ¿Qué nutrientes, digamos, qué nutrientes se necesitan más en esa etapa de la vida, en términos nutricionales, ¿no? ¿Qué nutrientes necesito más? Por ejemplo, si la vitamina D y para qué, o la C y para qué, ¿qué función cumplen esos nutrientes en Bueno, esa etapa? si bien es cierto que ya en esa etapa empiezan muchos más cambios hormonales, entonces yo creo que siempre va a ser importante volver a recalcar lo que llevamos hablando toda la noche, es con relación a la evaluación completa. Por ejemplo, estamos muy influenciados de las redes sociales, de todos los medios, del internet, y siempre vamos a ver que algo se pone de moda, por ejemplo, el famoso colágeno, que es sumamente importante en la vida de la mujer y de todos en ciertas etapas de la vida, Exacto, más que en otras, pero exacto. antes de tomar una iniciativa con algún suplemento, debemos de evaluar si tenemos la deficiencia del nutriente. Y por ejemplo, en el caso de la mujer a partir de los 40 años, pues su vida entonces se ve un cambio también de que hay una descensa en la actividad física porque no tenemos la misma energía. Pero también debemos reconocer cuando esa falta de energía ya no es normal, porque de repente el cansancio que yo siento no es porque tengo 40 años, es porque tengo alguna condición que no me he dado cuenta porque no estoy yendo al médico, porque ahí es donde entramos, que mi tía no se siente muy bien, pero la vecina le dijo que compre la vitamina C con el zinc, que eso la va a poner, que ella lo está utilizando y que le ha funcionado fenomenal. Pero es que no somos iguales. Exacto. Es que de verdad nosotros somos individuales y cada quien tiene requerimientos diferentes. Entonces, el plan de alimentación suyo no necesariamente me va a funcionar a mí. Así también los nutrientes. Nosotros no todos funcionamos de la misma manera. De repente hay una anemia escondida allí, crónica, que está muy presente en la mayoría de las mujeres. También la deficiencia de vitamina D. Las estadísticas de nuestro país, que es un país tropical, que por el tema del sol, que ayuda a la absorción y tal, que tenemos costa, que el pescado, el marisco, todo eso, y no, sí, existe una deficiencia de vitamina D importante en las analíticas y en las estadísticas que se realizan aquí en nuestro país. Entonces, es importante volver a lo mismo, o sea, hacer el chequeo general y expresar cómo me siento y hasta dónde yo entiendo que un dolorcito de cabeza es leve, es normal, o ya es que ya yo llevo un tiempo y lo estoy minimizando, porque en esa edad yo entiendo que la mujer, no le quiero llamar terca porque somos maravillosas, pero muchas veces nos cuesta admitir que no nos sentimos del todo bien hasta que ya es muy tarde.
Y Es así. eso es algo muy importante. O sea, algún síntoma que no es normal debemos de exponerlo, porque puede ser una situación más grave. Y cuando le andamos a tiempo, pues a lo mejor resolvemos el problema, pero si no, y si es algo serio, más adelante nos damos con una realidad dura que a lo mejor no es que un diagnóstico temprano nos va a quitar la enfermedad, pero nos va a ayudar a tratarla A mejor. tiempo, Claro a que tratar sí. a tiempo, claro que sí. Estás viendo Despierta, el podcast de Mujer, Poder y Propósito. Aquí creemos que tu mejor versión empieza por dentro y que no hay éxito sin salud y bienestar. Cuando yo tenía 40 años, sí, entrando a los 40 años, tuve una situación, cuando voy al médico, a mí el médico me hizo una evaluación completa a nivel de nutrientes. Y dentro de lo que encontró que yo tenía muy bien mi vitamina D, pero mi cuerpo absorbía a velocidad la vitamina A. No recuerdo qué examen me hizo. Sé porque me quedó grabado para siempre porque yo vi un cambio en mi cuerpo cuando empecé a tomar la vitamina A que él me recomendó, ¿no? Esa vitamina A, la deficiencia, o sea, donde se notaba era que yo me estaba inflamando a nivel de senos, la producción de tejido endometrioso era mucho más alta. Y bueno, él es una eminencia aquí del país y yo le doy gracias a Dios porque fue casualidad que yo di con él. Y el trabajo que él hizo conmigo en ese momento me arregló todo ese problema que durante los 20 y los 30 No se había identificado. no, pues yo había ido al médico en diferentes ocasiones aquí fuera del país. Había ido al médico, pero no identificaban qué era lo que era. Se daba como que se decía para ese tiempo, no, pero es que eso es normal. A la mujer le tiene que doler la menstruación, es que es normal que tú te sientas así. Y ya yo me quedaba con mi normal, porque imagínate, si voy y el médico me dice que es normal. Pero ahora, cuando él me hace esa evaluación y me ha puesto a consumir la vitamina A como beta caroteno y alfa caroteno, ¿no? No como vitamina A directamente para que no fuera tóxica para el hígado. Sí la tomé un tiempo, pero bajo un rigor de control de exámenes. Observado. Sí. Y luego me pasó a esta otra y por un muy buen largo tiempo estuve tomándola. Y eso me reguló totalmente en todos los aspectos. Todos los aspectos. O sea, yo menstruaba sin dolor. Que eso, para mí eso fue fantástico. O sea, No, después claro. de 20 años que tú tienes menstruando con dolores de todo y empiezas a tener una vida como normal. Entonces, eso Eso es me ayudó. fabuloso. Exacto. Y tocando un poco el tema, por ejemplo, de ese micronutriente, muchas veces nosotras queremos desintoxicarnos. Se pone muy de moda tomarnos los famosos jugo verde, los tés, las infusiones, los antioxidantes y nos entramos al doctor TikTok o al doctor Google, ¿verdad? Y Sí. empezamos a hacer cuantas cosas se nos ofrecen por allí y no es lo más recomendable porque si bien las vitaminas y los minerales son llamados micronutrientes, es porque se necesitan en muy poca cantidad en nuestro organismo. Y el exceso de ellos, así como la deficiencia hace daño, también nos pueden Un afectar. equilibrio. Claro que sí. Entonces, es muy importante llevar un balance en cuanto a esto e identificar la deficiencia antes de suplementar o antes de volvernos locos haciéndolo. No es que está mal tomarse un jugo verde. Es parte de una dieta balanceada. Un ejemplo en casos específicos de personas que no le gusten mucho los vegetales y las frutas, pues tienen la opción de hacerse el jugo y ahí están consumiendo. Pero ¿qué pasa? Como habíamos tenido una conversación recientemente, nosotras hablábamos de que las frutas y los vegetales, al momento que son extraídos de su fuente original del árbol, por ejemplo, de la tierra, empiezan a perder ciertos nutrientes. Sí. Entonces, mientras más cortamos, picamos, Refrigeramos. refrigeramos, dejamos al aire libre, ya se van perdiendo muchos nutrientes. Entonces es importante reconocer y saber que siempre va a ser mucho mejor y mucho más nutritivo el fruto o el vegetal, ¿verdad? Como tal, entero. Mientras más entero, mejor. Pero Y no, ojalá cerquita de la mata.
Hay que lavarlo porque entonces con los pesticidas y las Ay, cosas Dios también mío, es sí. otro tema. Sí. Pero a lo que voy es que es importante saber que la mejor opción es comerse la fruta de mano. Y los vegetales, saltearlos y mientras menos procesos lleven, pues mejor. Pero si no, le buscamos la vuelta. Y también que, por ejemplo, muchas de las raíces que utilizamos los dominicanos, que nos encanta hacer un té, y tómate ese té de cúrcuma con guayaba y no sé qué hojas, muchas veces pueden ser hepatotóxicas y también nos pueden hacer daño en el riñón. Entonces, no podemos estar llevándonos del doctor TikTok y del doctor Google porque muchas veces nosotros no sabemos qué tenemos ni a qué nos estamos enfrentando. Totalmente. Entonces, hay que ir al médico primero, hacer la evaluación y ver las recomendaciones y tener todo en equilibrio. Pero también con relación a los antioxidantes, pues tener Dios mío, se me fue la palabra, pero tener como dentro de nuestro día a día una porción de frutas y de vegetales en cualquier horario. Puede ser de una merienda, puede ser en conjunto con el almuerzo o con la cena, pero tenerla presente nos va a ayudar a que no tengamos esas deficiencias de micronutrientes como vitaminas y minerales. Me surge ahora una pregunta. Cuando una persona va a tu consulta, tú le haces un examen completo de todos los micronutrientes, completo. O sea, yo voy y te digo, mira, yo me siento medio rara hoy día. Entonces tú puedes decir, bueno, vamos a descartar azúcar, triglicéridos, colesterol, pero también quiero un cuadro completo de nutrientes, porque hoy día también se habla no solamente de la vitamina D, se habla de la vitamina, de la deficiencia de vitamina B y de la B12 en cantidad, y sobre todo porque hemos dejado muchos alimentos que antes se consumían con regularidad, era normal, pero hoy día todo el mundo le hace, ay, no, guacala, yo no como eso, ¿no? O sea, el hígado y todo lo que son vísceras y demás, como que la gente le ha hecho a esto, y de allí era donde estaban más concentrados todos los del complejo B, ¿no? Entonces siempre, y bueno, y otras dietas que así como tú dices, las buscamos por ahí en cualquier lugar, nos llevamos de lo que sea que dice por ahí, de cualquier cosa que vimos, y no nos damos cuenta que hemos hecho algo que quizás retuvo el consumo de ese nutriente que me está ahora haciendo falta. Entonces, si yo voy a la consulta tuya, tú me haces ese cuadro completo, o sea, tú me puedes solicitar o me tienes que enviar a un médico, ¿cómo es? Bueno, yo en lo personal, como hice la maestría en nutriología clínica, pues también soy nutrióloga clínica, pero Ok. no soy médico. Yo soy Ok. licenciada en nutrición. Entonces, nosotros sí tenemos este cuatur de ley, el cual, si tienes la maestría en nutriología clínica, pues nosotros podemos hacer ciertas analíticas. Y es lo más recomendable siempre ver el paciente con analíticas clínicas. El Claro. licenciado también. El licenciado, desde que tiene su S4 de ley, pues puede hacer analíticas clínicas, pero dentro de un marco ético y legal, porque Ok. no somos médicos. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que evaluamos o vemos de primera instancia en un paciente es un hemograma, el perfil lipídico, el perfil hormonal en caso de, por ejemplo, lo que es la insulina basal, ¿verdad? De tiroides vemos unas cuantas analíticas allí, pero es algo muy resumido, porque lo que tratamos es de ver si vemos algo que nos indique que no está bien, pues entonces referimos donde un médico que Ok. pueda hacer estudios un poquito más profundos. Con el tema de las vitaminas, por ejemplo, nosotros en mi consulta privada, por ejemplo, si usted es vegetariana, yo le hago su vitamina B12, si es bariátrica también. Por lo general, con los pacientes bariátricos ya vienen con sus analíticas del doctor per se, entonces ahí sí ya el perfil completo, si me falta algo que sea de mi interés específico, pues o llamo al doctor o se lo prescribo, pero no hacemos estudios muy profundos, pero sí lo que es un hemograma, un examen de orina y la vitamina B12, por ejemplo, sí ¿Y lo la vemos, D? la vitamina D también. Ok, o sea, ¿qué médico debería visitar una persona que quiere conocer su estado actual de micronutrientes? Bueno, lo ideal es ver su médico de cabecera, pero por ejemplo el médico internista puede Un hacer un internista. esquema completo, cualquier médico especialista. Lo que yo entiendo es que se trata
de eso sabrán más los médicos, de que se lleve un orden, de que, por ejemplo, no llegue una persona directamente donde un especialista sin antes haberlo visto un médico internista, por ejemplo, que pueda dar luz para que vaya dirigido al especialista específico, porque muchas veces vamos al cardiólogo, pero quien nos debe de ver es un endocrinólogo y así sucesivamente. Entonces, yo entiendo que también hay una parte ética que se maneja, pero el médico de cabecera que uno tenga es un médico internista, un chequeo general de rutina anualmente. A partir de ahí, pues, si hay algo que no cuadra, pues se investiga más y se van haciendo los estudios pertinentes. Ok. Mucho público nuestro es de la edad de la menopausia. Entonces, ya llegamos ahora a esa edad, ¿no? En el tema, y 50 y más, ¿verdad? Que es más o menos donde empieza ya el cese de la menstruación y vienen estos cambios hormonales que parecen una montaña rusa. Emociones cambiadas, tu cerebro cambiando y mucha gente la tipificaba como no, eso es una condición. Ya hoy se dice claramente que no es una condición porque no es una enfermedad, es simplemente un proceso que es natural, que el cuerpo vive y que tú pues aprendes a manejar. En estos días estábamos viendo con una persona del área ella es especialista en menopausia, no es de aquí del país, que aquí yo no sé si las hay en realidad, me encantaría saberlo, porque hay mucha gente que requiere la información y mucha gente que pregunta, y yo digo, pues entonces no lo hay Sí. porque... No. Sí, totalmente. Incluso, de hecho, tengo una colega nutricionista que ella me parece que hizo algún tipo de estudios específicamente en hormonas, que está muy Ay, interesante. Tener una charla con ella sería vamos a fenomenal. invitarla, vamos Claro a que invitarla. sí. Bueno, pero en esta edad, ¿no? Para que nos alcance el tiempo que nos queda, de los 50 para allá, que empiezan todos estos procesos de la caída de estrógenos que no es como veníamos, ¿no? Antes veníamos así, pero ahora venimos en la parte de la bajada total, donde estrógenos, estradiol, cortisol se dispara y empiezas con estos pensamientos críticos, autodestructivos. Otro momento tienes esta sensación de querer llorarlo todo y pasa la mosquita con la partida y ya tú quieres llorar también por la mosquita, te enojas de momento con la gente, después te das cuenta como que, cónchole, no debí enojarme por eso, era una tontería. El olvido de las cosas, la niebla mental que se da en esta etapa, la pérdida de la visión que empieza como que con más fuerza, ¿no? Allí la alimentación definitivamente cambia. Veníamos en un proceso, porque no es como que, ay, Dios mío, mira, hoy es el día en que ya tengo No, menopausia. claro. No, veníamos en un proceso de los 30 a los 40 con la perimenopausia y tu cuerpo te lo va diciendo como que hay alimentos como que tú dices, ay, yo ya esto no quiero más, ¿cierto? Sí. Pero hay ciertos alimentos y a mí me parece muy preocupante que muchas personas están, debido a estas dietas modernas, a estos estilos de alimentación moderna que se está dando, hay muchas personas que han dejado varios macronutrientes y en esa época empieza bueno, pues es más evidente la sarcopenia y los dolores articulares, etcétera. Y tú decías ahora del colágeno. Existen muchas maneras de consumir estos nutrientes. Por ejemplo, el colágeno tú lo encuentras entre caldos, gelatinas y otros alimentos, Sí, ¿no? O sea, hueso, tuétano. exacto, el tuétano, las alitas de pollo que bien preparadas en tu casa, tú te consumes una gran cantidad de colágeno en realidad cuando lo estás consumiendo, la pata de vaca y eso, ¿no? Que es lo que yo te decía hace un rato, la gente ya le hace como que, ay, pero realmente allí hay No son tan estéril, ¿verdad? Exacto, pero ahora mismo, en esta etapa de la vida, se necesita qué nutrientes se sienten más que se pierden en esa etapa. Bueno, pues precisamente la masa muscular, ¿verdad? Pero no necesariamente es por deficiencia de ingesta de proteína. Y ahí es algo un poco preocupante, alarmante, lo que estamos viviendo y estamos viendo debido a estas dietas de modas, de la dieta cetogénica, la moda keto, que es lo mismo, low carb. Yo, como profesional en el área de la nutrición, puedo decir que hasta el momento la ciencia me dice que los carbohidratos son la línea número 1 de energía, ¿verdad?
Si bien a través de la grasa, lípidos, pues podemos producir energía. Entonces, estas dietas lo que hacen es que sustituyen el carbohidrato por la grasa para que la grasa sea la que nos dé energía. Pero a veces estas dietas primero no son para todo el mundo. Y la mala información y el mal uso deliberadamente de que es que yo la vi que le funcionó a fulano y la voy a hacer, pues entonces es lo que es algo alarmante para el sector de la salud. Principalmente en esa edad, precisamente a partir de los 50 años, la mujer empieza a decir, ahora sí me voy a poner para mí, ahora sí me voy a cuidar, y ahí es donde vamos, donde la vecina, donde la amiga, dime qué es lo que estás haciendo porque lo voy a hacer. Y no precisamente vamos y buscamos la ayuda donde un profesional, y debemos de cuidarnos en esa parte. Pero con relación al uso de las dietas, por ejemplo, hiperproteica, en una paciente que puede tener un leve daño renal y ni siquiera lo haya identificado, pues le va a agravar la situación. Okay. Porque no necesariamente ella necesita más proteína, sino que necesita nutrientes diferentes, pero ella no lo sabe. Pero la amiga está utilizando esta dieta que me pasó y a mí me tiene que funcionar. Entonces es muy importante saber que necesitamos identificar en qué punto estamos y qué es lo que necesitamos y partir desde ahí. Por ejemplo, los carbohidratos también están siendo muy atacados y yo diría que lo estamos viendo desde un punto que no es. ¿Por qué? Porque no atacamos al azúcar de la Coca-Cola, sino al arroz. Ay, no, porque es que el arroz es que me engorda el arroz, pero no vemos el azúcar que tiene el café que no estamos tomando, los 3 jugos que me tomo al día porque es desayuno, comida y cena, no porque yo como buen dominicano, yo tengo que desayunar, comer y cenar con un vaso de jugo, porque así fue que me enseñaron. Entonces, esos pequeños ajustes que no estamos haciendo de la manera más correcta, pues son lo que al final entonces nos llevan a una deficiencia, a una situación donde quizás entremos en un sobrepeso porque no es el arroz. El carbohidrato no es el problema, es muchas veces la cantidad que estoy consumiendo. Muchas veces es que simplemente no estoy gastando la misma energía que gastaba antes. Entonces, a veces es cuestión de simplemente hacer un ajuste y ver y decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué puedo mejorar? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona ahora en 50 años que la de 20 años. La mujer de 50 años no se puede sentar a comerse media paila de arroz con concón y habichuela por arriba, como nos gusta en buen dominicano. Pero la de 20 sí, lo hacía y seguía plana igualita. Es que la de 50 te lo dice. Ay, cuando yo tenía 20 yo me comía tal cosa y no me pasaba nada. Pero ahora me como un poquito y ya me siento inflamada. Exactamente. Entonces, muchas veces es precisamente eso. El ajuste es que no es que ahora mi capacidad es diferente, mis requerimientos son diferentes, entonces muchas veces no vamos haciendo esa transición. O sea, podemos decir que hay ajustes por hacer, para resumir lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay ajustes por hacer en cada etapa, no solamente allí. Claro que sí. Cada etapa necesita un nuevo ajuste, hay cosas que tu cuerpo te lo va a decir, que no te vas a sentir bien de repente con algún alimento, por ejemplo. Hay personas que venían muy bien con el pescado y de momento le empezó a caer mal de que se inflaman y demás, ¿no? De cómo tu organismo realmente está aceptando esto. Yo pienso también que agregaría ahí que ya después de los 50 ya uno debe aprender a respetar el horario del sueño, el horario del descanso, o sea, tener un descanso sano, con una temperatura adecuada, que tú le des el tiempo a tu cuerpo porque entras en tu proceso de relajación, porque el sueño es una de las cosas que cambia muchísimo en esta etapa de la menopausia. Cambia mucho, o sea, yo te lo digo porque es la etapa que yo estoy viviendo y yo antes yo decía, tengo sueño, me dormía, ¿no? Ahora yo digo, señores, no me hablen que voy a entrar en proceso de descanso. Entonces yo me acuesto, hago mis oraciones, respiro tranquila y he tenido que aprender a vivir como la pausa, siendo una persona a velocidad. Ahora en esta etapa de mi vida me he dado cuenta que ahora tengo que ir más suave en ese sentido, o sea, de no exigirle a mi cuerpo. He aprendido también que hay alimentos que definitivamente no van conmigo.
que puede ir con otra persona de la misma edad inclusive, pero conmigo ya no van, no me sientan bien, o sea, me lo como y mi cuerpo me dice que es que no puedes comer más de eso, ¿no? Automáticamente lo reconoces. Me doy cuenta que otras mujeres también, por ejemplo, lo noto por lo que sé, ¿verdad? Por mis conocimientos profesionales. Es un problema de que han perdido todas las enzimas de su estómago que está destruido, pero ¿por qué? Porque en los 20 y en los 30 abusaron. En los 40 siguieron abusando. Llegaron a la etapa y vienen con el problema. Estos sofocos, mareos y más de 278 síntomas que hoy en día se reconocen como parte de la etapa de la menopausia, las mujeres no los conocen. Ardor en la piel, cansancio, los ojos secos, la boca seca, mal aliento, la falta del descanso, la irritabilidad y bueno, son 278. Y muchos, pero muchos de ellos se deben a que hay una deficiencia nutricional y se debe esa deficiencia nutricional específicamente a que yo exactamente desarrollé malos hábitos, sigo con mis malos hábitos porque es que yo me veo al espejo y yo creo que yo tengo 20, ¿no? Sí, se ve de 20, se ve súper bien. No, gracias, no, pero digo yo en la realidad. Bueno, y entiendo que muchas mujeres hoy en día a esta edad, como hicieron el desorden desde tan temprano, están viviendo las consecuencias del desorden y bueno, no es un castigo, pero sí es un llamado, no de atención, sino a la atención. O sea, ponte atención de lo que está sucediendo en tu organismo, ponte atención para ir al médico, para que un nutricionista te evalúe de arriba abajo. Por eso te hacía la pregunta, bueno, ok, yo lo hice mal y me aloqué toda mi vida, ok, lo quiero hacer bien ahora. Entonces voy al médico y el médico me revise todo y diga, ok, mira, aquí hay un problema, estás baja por aquí, por allí, y eso es lo que tú tienes que solucionar, que tienes que cambiar ciertos alimentos, y esto lo vas a eliminar y esto lo vas a tener que volver a consumir, te guste o no. Que no te gusta, bueno, pues ahora sí tocó suplementarlo, porque definitivamente si una persona tiene la deficiencia, como tú decías al inicio, pues bueno, ahora sí tocó, ¿verdad? Así es. Así y que la verdad es que nosotros estamos construyendo la mujer que vamos a ser a los 50 años. Las que aún no hemos llegado a esa edad, es ahora que debemos de tomar la iniciativa, la destreza, ¿verdad? La virtud que tenemos de la juventud, aprovecharla, no desaprovecharla, porque por eso me gusta mucho la palabra de balance y equilibrio. Exacto. En la vida todo va a terminar con esa misma palabra, balance y equilibrio. O sea, necesitamos de llevar esto bien porque de eso va a depender cómo vamos a estar mañana. Realmente es así. Es así. Naroli, ha sido un placer compartir contigo en este día. Me encanta la forma en la que tu visión acerca de la alimentación y del estilo de vida de las mujeres. Y ojalá que nos puedas acompañar próximamente. Vamos a invitar a la doctora amiga tuya y vienen las dos y conversamos acerca de estos temas porque hay mucha necesidad de información clara, real, precisa, ¿no? No engañosa, que ayude a cada una de ustedes a tener un mejor estilo de vida y a vivir saludablemente, porque uno no sabe hasta cuándo va a vivir y este carrito es el que lo lleva a uno a todas partes hasta el último de sus días. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ha sido un placer para mí también.